Hola, Hola, Dani. ¿qué tal? Me pillas ahí, pero mojado estas cosas porque la vida del librero es un no parar. Vengo de jugar al tenis, por eso. Vengo aquí. ¿Te tienes que Bueno, duchar en la librería porque no te da tiempo a ir a casa o qué? sí, me he duchado aquí en la librería, sí, no vamos a entrar en los detalles, pero sí, estamos limpitos y preparados para atender Me por la parece tarde y hacerte caso. que estaba diciendo que mañana abren el Renoir Plaza de España, que por fin ya tenemos cine, que, Bien, que estamos deseando ir al cine. Pero antes de hablar del cine, vamos a hablar un poco de cómics, que es más lo tuyo. Pero luego hablamos de cine, que yo sé que te gusta mucho y que vas mucho al cine. sí. Bueno, Cuéntanos, no voy dime. tanto como me gustaría, digo que es un poco mi desgracia, pero sí, sí, me gustaría, me gusta mucho el cine, me gusta ir y creo que el cómic y el cine comparten cosas, que son medios visuales y hay cosas que sin embargo muchas veces los asociamos al cine y los vemos muy enganchados cine y cómic y un poco las recomendaciones que voy a hacer es para dejar claro que sí que son hermanos de alguna manera, pero no son lo mismo, cosa que es obvio, pero por si acaso. Entonces, ahí, Porque el cine y el cómic no solo son hermanos cuando están haciendo las superproducciones, las megaproducciones de los superhéroes, ¿eh? Hay mucho cómic y mucha novela gráfica que se ha llevado al cine, que se ha hecho muy bien y que ha dado películas muy, muy interesantes y que está muy bien. Bueno, cuéntanos un poco las recomendaciones que tienes de cómic para nosotros. así yo voy aquí, me cuento mi rollo y que la gente haga lo que quiera. Eso, La eso. primera, bueno, que es lo que hay que hacer siempre. La primera es esto, que es La Cantina de Medianoche. Hay serie en Netflix y justo ahora Steve Berry, el primer número lleva mucho tiempo agotado, esto lo edita Steve Berry y lo acaban de volver a editar. Este es el número 2, pero bueno, el 1 también lo tenemos en Atom. Estas son pequeñas historias cortitas. Hay una serie de Netflix que se basa en esto. Son pequeñas historias cortitas que a mí me gustan mucho por la premisa que tiene un punto así como humanista y de buen rollete, que es una cantina que abre de medianoche, de 12 a 6 de la mañana, una cosa así. Y la gente que acude a esta cantina es gente un poco de que tiene horarios raros. Esto va desde un taxista con horario raro a un yakuza que puede ser que tenga un horario raro, a una prostituta, etcétera, etcétera. Y cada uno cuenta su historia cuando va a la cantina. Y lo que mola mucho es que son personas que quizá fuera de esa cantina no se hablarían, no se llevarían mal, pero en la cantina se produce una hermandad es como especie, como estamos en territorio sagrado, ¿no? Aquí todos nos escuchamos y todos hacemos caso. Y de alguna manera eso, todos aprenden de todos y cosas que quizás no reconocerían fuera de la cantina lo hacen dentro de la cantina. Y eso, historia cortita, o sea, son varias historias cada tomito, muy chulo y sobre todo eso para la gente que le gusta eso, por el cine japonés, el cine más costumbrista, más relajado, más tranquilo, pues esto también lo encuentras aquí, que es como, no son estos tiempos, aunque asociamos el manga a velocidad y acción, aquí es todo lo contrario, tiene un poquito más de reposo. Además, hay que decir que las cantinas japonesas no son las cantinas del lejano oeste, no son las cantinas mexicanas, son No, unos pequeñitos bares donde la gente puede comer y beber, en la sí, barra y, en fin, son más bares aquí sería más bar de tapas que cantina justo. de duelo a muerte no que correr, No, sí, claro. justo, es una pequeña, de hecho solo hay un camarero cocinero que él tiene una carta muy cortita, pero si tú le pides algo y él tiene los ingredientes, te lo hace. Entonces tiene ese punto casi hasta de hermandad con el camarero, cocinero, dueño regente de la cantina. Que además hay un misterio, porque tiene un ojo como si tiene una cicatriz y nunca se sabe muy bien qué ha sido, pero eso simplemente es para dar background al personaje de Molón. Eso está muy chulo y eso, para la gente que le gusta, que quiere leer cositas un poco diferentes, la cantina de medianoche. Y hermandad con el cine, bueno, en este caso con la televisión, por vía serie de Netflix. Uno, pim, pim. Sigo con mi Uno, rollo. venga, dos. Así, dos, rápido. Dos monedas de Nuria Tamarit, bueno, autora española. Una preciosidad, voy a enseñar a ver si esto es lo típico. Tendría que haber puesto marcas para enseñar las páginas. Bueno, son todas bonitas, pero bueno, esta es una pasada de color con un dibujo muy indie que mola mucho y que además nos habla de, bueno, es una autora que es una chica, que es mucha mujer que está haciendo cómic muy chulo y tiene un punto de vista, bueno, femenino de la historia. Esto es una chica que acompaña a su madre como cooperante a África y es un poco para romper con esos
mitos que hay sobre la cooperación y sobre el mundo africano. O sea, por ejemplo, lo hace además de una manera muy sutil, no es con un rollo que te cuento y te estoy aquí dando una verborrea a nivel, ni a nivel periodístico, ni a nivel de investigación, sino de una manera como muy casual. Es decir, bueno, yo voy a África y te cuento mi experiencia. Y es muy, muy chulo. Dibujo, uy, esto como es justo sale simétrico. Pues eso, súper bonito, con un color que te hace viajar a África y comenta cosas, por ejemplo, que incluso la propia cooperación siempre es bien intencionada y demás, pero que hay incluso cosas raras, por ejemplo, como esa obsesión con las vacunas. Pues aquí se comenta que a todos los cooperantes se les vacuna y cuando llegan allí a África mucha gente dice, pero si no tenemos nada de esto. O sea, refiero, esto es un rollo que se han inventado las farmacéuticas para, 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 para hacer dinero y tener tal. Pues todo esto contado de una manera muy, muy chula y eso, y muy fresca, por una tamarín, 2 monedas. Esto se lee, esto entra solo, mejor que las vacunas. Ojo, que yo no soy antivacunas, que de repente me van aquí ahora a quemar la... Sin vacunar. Claro, se refiere a hacer caso a vuestro médico de cabecera, pero simplemente digo que hay cosas que incluso en el mundo de la cooperación y demás hay intereses que están por ahí abajo y que hay que ir un poco con cuidado con ellos. Pero sobre todo eso, como que está contado de una manera muy chula, muy, muy actual. Y me gusta leer sobre todo de autores y autoras jóvenes porque, uno, me hace sentir viejo, pero dos, me hace sentir más sabio porque digo, todavía estoy en la cresta de la ola y estoy preparado para... no me gusta el requetón, pero puedo hablar de... Luego, lo estoy sacando en orden, así que he sacado la pila, ¿eh? No hay... Vale. Esto, volviendo a lo que decíamos antes de que mucha gente asocia el manga, acción, dinamismo y demás, pues básico, esto es Akira, hay una peli, la peli es como una versión resumida, la peli es visualmente la leche, la banda sonora de Akira es una de las mejores bandas sonoras que existen en la historia del cine, ahí voy yo y hago así una cosa así, lo digo así, pum, de las mejores, he perdido ya. Te iba yo a preguntar precisamente, tú que eres músico, ¿qué bandas sonoras te gustan? Ya nos has dicho una. Akira es una pasada, sobre todo viendo la película o te sirve también para leer el cómic. Akira es esto, aprovechamos la edición que llevamos mucho tiempo deseando, que es Akira se había publicado anteriormente en color, que es la edición americana, pero esta es la edición en blanco y negro, que es la edición original japonesa y de, bueno, lectura oriental. Akira lo que es o sea, una auténtica delicia, aparte de la línea de dibujo, que es una pasada, lo hablamos de narración. O sea, como Akira es mejor que cualquier storyboard que has podido leer en tu vida, porque te guía perfectamente donde quiere que vaya el ojo y el tempo de lectura. O sea, Otomo, de alguna manera, juega contigo y sabe a la velocidad que vas a leer las páginas. Y las escenas de acción son maravillosas, utilizando las líneas cinéticas, yo que sé, detalles como, por ejemplo, que las motos, al moverse, o sea, es que a mí me parece verlas moverse, aunque están estáticas en el cómic, dejan la estela de luz, porque es por la noche, que eso también se hace en la película y tal, pues esto viene del cómic de Akira. Entonces, bueno, si no habéis leído Akira, es una buena opción de leer Akira. ¿De qué va? Pues mundo distópico, chungo y demás, o sea, que un poco el día a día, pero con poderes y satélites que tiran rayos, que son las dos cosas que nos faltan. ¿El día a día? El día a día. Como dijo un autor de cómic que se llama Ed Brubaker. No lo sabemos, pero es posible que esté pasando. Sí, como dijo Ed Brubaker, ya que el futuro es como el de Blade Runner, por lo menos dame coches voladores, ¿no? O sea, ya que tenemos toda la mierda de Blade Runner, por favor, ¿No? por lo menos que vuelen los coches, ¿no? O sea, ya que tenemos... Efectivamente. Ya que tal. Bueno, sigo, más cosas. Joder, parezco una locomotora. Esto es fundamental, lo recomendamos mucho, que se llama Entender el cómic Arte Invisible de Scott McCloud, y esto es un cómic que habla del lenguaje del cómic, que era un poco lo que comentaba antes, que el lenguaje del cómic y el lenguaje del cine tienen muchos elementos en común, pero hay otros que no son exactamente los mismos. Entonces, cuando digo es un cómic, es que es un cómic que nos habla de qué hacemos nosotros cuando leemos cómics. O sea, es decir, como he dicho justo hace un instante, yo me imagino que las motos se mueven, las motos no se mueven, son imágenes estáticas, pero que hay un proceso mental detrás de todo esto. Y que luego, además, nos explica un poco por qué hay dibujos que funcionan en un tipo de cómic o no, por qué
sin ir más lejos, por ejemplo, ¿por qué Tintín es tan sencillo? Porque eso hace que tú de alguna manera te vuelques y creas que tú eres Tintín. Todo el mundo puede ser Tintín y sin embargo Haddock tiene personalidad. Pues eso y muchas cosas más nos explica muy bien Scott McCloud en este libro teórico, pero que acaba siendo un cómic. Qué interesante. Y si te gusta el cine o te gusta el teatro o te gustan otros medios de expresión, también tiene muchos elementos que son comunes. O sea, vas a ver las cosas que tienen en común el cine y el cómic, o el teatro y el cómic, y luego también vas a ver las cosas que no tienen en común el teatro y el cómic. Pues Y eso. aparte de lo obvio de que el cine y el cómic tienen en común que la narrativa es visual, o que debe ser visual, sobre todo la narrativa de la historia, ¿qué otros elementos tienen en común? ¿Cuáles son los más importantes que tienen en común? Pues al final el cómic, o sea, en el cine tú de alguna manera, que es lo que decíamos, en el cine hay una elección de planos, que en el cómic lo tienes también. Todos los aspectos visuales son parecidos. Es decir, cuando tú haces un plano de cine, tienes que elegir el plano, la óptica, el formato que quieres utilizar en el cine. Todo eso lo tienes en cada momento del cómic. O sea, cada viñeta puede tener un formato diferente en un momento del cómic, que eso le da un dinamismo o no. Entonces, a diferencia del cine, donde los objetos por origen existen físicamente, en el cómic el dibujante nace, o sea, es decir, tiene que hacérselo de la nada. En el sentido se puede parecer más a la animación. Es decir, eso le permite una libertad creativa tremenda, pero también una obligación tremenda a formalizarlo todo. Es decir, que una mesa, tú quieres hacer un plano de una película y la mesa la compras en Ikea y la pones. El dibujante de cómic tiene que dibujar el cómic, o sea, tiene que dibujar la mesa. Entonces, yo creo que el cine, cuando hablamos de cine, que hablamos de imagen real, no sé qué es, creo que el cine de alguna manera, por su naturaleza, tiene que estar más anclado con el objeto físico real, es decir, existe de alguna manera. Y el cómic tiene esa ventaja, que es que puede romper las reglas, puede romper cualquier tipo de reglas. Es decir, desde el propio cambio de formato, de viñeta a viñeta, a que no hay ninguna regla escrita, o sea, estructurada de alguna manera. Hay algunas pocas, pero, por ejemplo, las viñetas de los cómics damos que acaba el mundo ahí, pero no tiene por qué acabar ahí. De hecho, hay muchos cómics que juegan con ese tipo de ejercicios, ¿no? Que lo podemos ver más si me apuras, en la animación, ¿no? O sea, en el cine tú sabes que una persona está encima del suelo y que el suelo no se va a hundir, pero en el cómic es que no existe el suelo. En el fondo todo es un constructo mental que estamos haciendo. Bueno, pero en el cómic además hay una cosa, porque en el cómic, aunque, a ver, todos sabemos que hay grandísimos dibujantes de cómic, pero más allá de la pericia o del arte que haya dibujando, también está desde dónde mira el dibujo y hacia dónde te hace mirar a ti, ¿no? Que sería un poco dónde coloca la cámara un cineasta o no, ¿no? Y en Claro, eso supongo que hay algunos que sean especialmente talentosos. claro, lo que hablaba, por ejemplo, es de Akira de Otomo, es un cómic que tú, cuando digo que juega contigo, es que tú, de manera natural, tu ojo va donde el autor quiere que vaya. Y va en el sentido que tú quieres decir que si hay una persecución y hay una cosa que cae, tu ojo va a ir haciendo el zigzagueo de la cosa que cae, porque tal, o la línea cinética de alguna manera te va a enganchar a llevarte a ese momento. O cuando un dibujante, de repente tú pasas la página y hay una viñeta muy grande, tú de manera natural ralentizas el ritmo, porque tú cambias. La diferencia entre el cine y el cómic, en el sentido, por ejemplo, el cómic se puede parecer más a la narrativa o al texto, es que en el cine tú eres reactivo, el montaje está hecho y una película dura 2:12 y va a durar siempre 2:12, salvo que haya algún proyeccionista que quite un rollo que hablábamos el otro día o aceleren el pitch, No, ¿sabes? eso Algo pasaba que, antes. pero pensamos que eso ya no pasa ahora, que quiten rollos de las películas, pero desde que no hay rollos, pues ya no puede pasar. Pero las películas siempre duran 2:12. Sin embargo, un cómic es el lector, que es una cosa que habla mucho Scott McCloud en este cómic, el lector es proactivo a ello. O sea, el lector es el que de alguna manera está eligiendo el tempo de lectura. Si se quiere ir, o sea, si quiere ir hacia atrás porque quiere hacer su propio flashback, lo puede hacer leyendo. Es una cosa que es muy bonita del cómic, que es que tú de repente te puedes encontrar un personaje y dices, este que dijo la última vez que le vi. Entonces vas a buscarlo. Y a diferencia del texto escrito puro, que es más difícil encontrar
exactamente ese momento. En el cómic, al ser un elemento, al haber muchos elementos visuales, tú puedes encontrar más fácilmente el ir para atrás. Entonces creo que el cómic tiene esa asociación al cine, a la elección de planos, elección, el que te está contando una historia, que además son historias que normalmente puedes llevarlas al cine, algunas no, pero la mayor parte de historias sí que se pueden trasladar al cine, pero hay una parte que el cine es reactivo, o sea, que una cosa es reactivo, tú te sientas y ves la película y la disfrutas apasionadamente, pero es el director el que ha establecido el ritmo, y en el caso del cómic eres tú el que impones el ritmo de lectura. Hace muchos años leí un estudio que decían que, por ejemplo, que comparando estilos narrativos de los tres grandes mercados, que son el francés, el americano y el japonés, que es que los japoneses leen muchísimas más páginas por minuto. Ellos leen muchas más páginas por minuto, luego irían los americanos y luego irían los europeos, que somos más lentos leyendo. Eso viene por una traducción cultural del cómic, que no voy aquí a entrar a rolletes. También viene por el formato, el cómic europeo, el álbum este de Tintín es más grande, tiene más viñetas y hablan más. Entonces, curiosamente, si les intercambiaban cómics de un mercado a otro, el lector tendía a seguir leyendo igual. Es decir, que un europeo, un señor francés con boina y baguette y desayuno croissant, tú le dabas a Kira y él se tiraba mucho tiempo mirando las páginas, porque su tradición era de ir despacio, porque aunque no hablasen, decían, pues me quedo mirando los dibujillos. O sea, es como porque lo ha interiorizado ese ritmo. Y entonces pasa ese tipo de cosas, que a veces nos cuesta el cambiar de mundo, que es una cosa también que pasa en el cine, cuando tú vas a una película, lo de no, que siempre he dicho, qué lentas son las películas, o sea, es la visión un poco de, ¿no? De las películas de Marvel está ya todo muy rápido y sin embargo te vas a ver una película francesa y todo va como más piano. Pues eso pasa también en la manera de narrar por parte de los autores, pero también por parte de los lectores. Es decir, esta vez no solo es... Sí. Bueno, venga, otra sugerencia. Vale, voy. Dejo ya de enrollar con teorías tal. Esto también lo quería recomendar, que está guay, y esto es un poco duro, pero creo que es un texto que tendríamos que leer todos, que se llama ¿Podemos hablar de algo más agradable?, de Roz Chast. Roz Chast era una autora que hacía tira cómica, y debido a su experiencia personal, que es ante la muerte de sus padres, quiere narrar los últimos años de la vida con sus padres. En este caso es de la preparación a la muerte y todo lo que va asociado. Es decir, cómo sus padres se van haciendo muy mayores y hay que acercarse pues primero a las residencias, ese tipo de gente que les cuide y demás. Y además en un sistema tan cruel, o más cruel, y esperemos que siga, bueno, no sé si... como que el sistema americano comparado con el sistema que tenemos en España, ¿vale? Que es decir, que esto supone pasta y gasto y no hay seguro que te lo... Y también me gusta mucho porque aunque sea un cómic, ¿vale?, que tiene muchos momentos de viñeta y demás, Rocha utiliza como una técnica que podríamos llamar hasta mixta, o sea, que tiene muchos momentos de textos suyos largos y demás, e incluso introduce fotos para dar credibilidad a la historia y demás, bien, pero hay fotos de la propia historia. Esto creo que lo tendríamos que leer todos, es decir, que en una sociedad a la que vamos, que es más envejecida y demás, creo que merece la pena mucho hablar de algo que no es agradable, pero que toca hablar. No es agradable por cómo está gestionado todo el tema, ¿no? Porque a lo mejor podía ser mucho más agradable y mucho mejor de lo que es. Pero por eso decir que hay que hablar de ello en plan de, oye, ¿qué es lo que queremos hacer cuando, o sea, que viene bien hablar con nuestros mayores para decir, oye, ¿qué queréis? ¿Qué queréis hacer? ¿Cómo lo preparamos? ¿Cómo hacemos todo esto? Y hay que hacerlo en algún momento. Entonces, quizá viene bien hablar o exponerse a lecturas como estas para prepararse a todo esto. Y eso, súper recomendable. Roz Chast, que bueno, es autora judía, tiene ese humor que podemos asociar al humor judío, budianesco y demás. Es decir, que hay humor aquí, muy negro, pero hay. Y es un cómic duro, ¿eh? O sea, esto yo, para estómagos que estén listos. Pero, sí, pero esto guay. Voy con así para... Ya acabando, no os preocupéis, no doy más la matraca. Esto es porque el otro día lo mencioné, esto se llama Animal Man, de Grant Morrison, lo están reeditando ahora,
Y esto me gustaría mencionarlo como que en los propios cómics de superhéroes, esto es un cómic de superhéroes, un superhéroe es un tipo que puede hablar con, o sea, puede adquirir cualquier habilidad de cualquier animal, es decir, puede correr rápido como las hormigas y lo que se os ocurra, volar como las águilas y esas cosas, pero Grant Morrison cuando llegó a este cómic lo que hizo fue algunos experimentos formales. Y uno de ellos, que es muy famoso, esto es spoiler, os voy a contar el final de la historia, pero es que para que veáis que en los cómics superiores hay cosas chulas, es que hay un momento que Animal Man va a hablar con el guionista, va a hablar con Grant Morrison. Entonces, y dice esa famosa frase de ¿por qué mataste a mi mujer? Que Grant Morrison dice, bueno, porque me venía bien para la historia. Y Animal Man dice, ya, pues que era mi mujer. Entonces esto va un poco de los tiempos que estamos viviendo, que parece que tenemos un guionista un poco cruel, que nos ha dado una pandemia, y muchas más cosas que no vamos a mencionar que son un poco desagradables, pero bueno, que al final salimos de todo. Y que mola, a mí estas cosas me molan mucho en el cómic, en el cine y demás, cuando rompemos reglas que parece que son inviolables, como que un personaje vaya a hablar con su guionista y le diga, oye chico, tampoco se te pases tanto. O sea que, Animal Man. Bueno, Y también... nos cuentas la súper anécdota del autor y su personaje, que no la vamos a contar hoy, que es genial, absolutamente genial. Que por eso, Para la siguiente. y esto engancha con la idea de, bueno, rápidamente, que hay muchos autores, de los cuales uno muy súper famoso, que se llama Alan Moore, sostiene que quizá nosotros seamos un cómic o una historia de ficción escrita por alguien, o sea, que esta historia pues salga en un cómic, una historia de ficción. Y que a él le pasa lo mismo, que él crea mundos cuando escribe ficción. Entonces, Alan Moore comenta rápidamente esta versión, o sea, resumida, que es que un día se encontró un personaje que él ha creado. O sea, él estaba en un bar y apareció el personaje. Y que es normal, porque la ficción y la realidad se entremezclan de manera mágica. A mí me ha pasado. Bueno, acabo con dos. Otra maravilla formal, que es Asterius... me encanta. Maravilloso. Asterius Poli de David Mazzucchelli. Versión resumida. Mazzucchelli es un autor que venía a hacer superhéroes, se retira y cuando vuelve, diga con cómic más indie. En este caso, esto es Asterius Poli, que es la historia de un arquitecto que tiene, bueno, una crisis de mediana edad, por ahí no es nada original, lo que es una pasada es cómo lo cuenta. Es decir, aquí está utilizando el lenguaje del cómic a lo bestia. Desde el color para el pasado y el presente, desde la tipografía de cómo habla Asterius a cómo habla su novia, desde la viñeta cómo es cuando está él, que es un tipo estructurado, cerrado y cuadriculado, a cuando lo hacen otros personajes que son más redondeados y más abiertos. Todo esto está ahí. Y de alguna manera tú, aunque no hayas leído ningún cómic, lo entiendes. O sea, de manera natural, yo creo que nadie ha leído algún cómic, la magia que tiene el lenguaje del cómic es que entiendes, o de alguna manera incluso quizá inconsciente, te das cuenta que él es como cuadriculado y sin embargo otra gente no lo es tanta. Y una joya. Una pasada. Esto, o sea, si no habéis leído ningún cómic, este puede ser vuestro primero perfectamente. Y ya, lo último... Recomendable, Private Eye. Private Eye, sí, pues si me das, dame un segundo, que voy... Sí. Vale. Y lo último, que es una cosa que tengo pendiente, pero como queríamos hablar de cine, es esto, El cineasta, que también publicado por Astiberri. Y bueno, esto es que para que veáis que en el mundo del cómic, muy recomendable Private Eye, sí, que dice, perdón, que me lío. Que en el mundo del cómic también se habla de cosas de cine y que en un montón de librerías de cómic como Atom vais a encontrar textos sobre cine, o sea, que si os gusta el cine, o películas que se han adaptado sobre el cine, o libros sobre cine, etcétera, etcétera. Es una historia inspirada en la realidad. Sí, esto es de un cineasta al que un jefe de producción o jefe de un estudio de producción o algo parecido le hace un poquito la puñeta, me parece. Sí, esto lo tengo aquí en pendiente, pero para que veáis que todavía, y que los libreros no se leen todos los cómics. Ya está, creo que podría seguir, pero no quiero que la gente me odie por pesado. No, siempre es bueno lo de las recomendaciones, es genial, pero bueno, antes de irnos, ¿vas a ir al cine el fin de...? Pues si puedo, sí. O sea, yo uno de mis objetivos de 2020 era ir más al cine, porque en 2019 no fui todo lo que me gustaría
y era más. Los meses perdidos, vas a tener que ir 2 o 3 veces a la semana. Claro, por eso, pero 2020 empezó fuerte. Entonces, entonces sí, que a ver si lo logro. Y otro de los objetivos es trabajar menos. Entonces, a ver si combino las dos cosas, que es trabajar menos para ir más al cine. O sea, que sí, intentaré a ver si voy el sábado. Y veo que mencionabas antes lo de Little Joe, que tiene muy buena pinta y además lo asocio a cosas, vista la sinopsis, con... Refiero, ahí puedo encontrar cosas desde el Poison Ivy de Batman, mujer con capacidades con las plantas, a los ultracuerpos, que es ese peliculón. Bueno, En realidad yo diría que es una versión muy, muy libre de los ultracuerpos. La directora, cuando habla de esta película y se refiere a películas en las que se ha fijado un poco, se refiere a Secuestradores de Cuerpos, al remake que hizo Abel Ferrara de Los Ladrones de Cuerpos. Es un poco más eso que otra cosa. Es muy interesante la peli y visualmente es muy atractiva. Está muy bien la película. y ultracuerpos, yo creo que he visto tres, o sea, versiones. O sea, la primera... Hay Sí, solo 3. hay solo tres, ¿no? Digo, porque a ver si me he perdido alguna. No, está la Y de Montiel, ¿no? sí, La de Am- la primera, blanco y negro, ¿no? La, la ochentera, que da mucho chungo. A mí Y me luego gusta mucho Donald Sutherland. Donald Sutherland ahí, que ya es un meme, el pobre, todo lo hemos visto como meme últimamente. Y la última, ¿no? Que era en la base americana, creo recordar. Es que esa es la que tengo Hay menos. Secuestradores de Cuerpos, la de Ferrara. Que Que los esa, vampiros están dentro de una base americana, sí. sí, sí, la de los niños que me enseñan vuestro dibujo, todos iguales. Sí, eso es. Bueno, y entonces, Little Joe, ¿y te has visto algo en confinamiento interesante? Eh, em, bueno, aproveché para verme una serie que tenía pendiente, que esto sé que no es cine, pero sé que es que es Mad Men, que no la había visto en su momento y me pega una buena paliza, lo cual he conseguido no fumar, pero sí que he bebido más, yo creo debido... Después de ver Mad Men. Yo fumar no, porque no fumo, pero algún copazo sí que me haga. O sea, digo, porque ya que estás ahí, modo fiesta, mañana tampoco hay que madrugar, pues me tomo un copazo. Y luego, pues algunas películas, algunas muy malas, que entonces mi memoria ha olvidado, porque esto que tampoco estás para cosas así como muy serias, yo creo que dices, mira, pues voy a ver esta, pone que es comedia, le das ahí al play y luego te encuentras que casi te pegas un tiro. Eh, y pues lo último que he visto así decente, bueno, sí, decente, la de Molly's Game, ¿no? Que no sé, soy un desastre para los títulos, o sea, eso ya lo sabes. Sí. Pues Molly's Game, que bien, me gustó. Bueno, muy película, muy de guión, en plan de. Y ahora viene la escena en que lo cambia todo. Kevin Costner dice la frase que, en el Sí, fondo. bueno, es un poco eso, ¿no? Es un poco juego de mecanismo de relojería con el guión, es lo que más destaca de toda la peli, sí. Sí, 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 está bien, todo está bien. Historia real. Sí, no, no, todo está muy bien. La historia está contada. Hay como esos misterios que quedan para que tú debatas con. ¿Tú qué crees que quiere decir cuando tal? ¿Que realmente crees que tenía el dinero tal? Y luego está todo ese típico momento de guión de todo está para aquí. O sea, llega la escena clave donde Efectivamente. además tirando de esos problemas que siempre, ¿no? De relaciones paterno-filiales que creo que casi todas las películas del universo van, o libros o textos van de nuestros problemas con eso, muchos de ellos por lo menos. Y luego lo último que he visto es Kiki, ¿no? Que, o sea, que tampoco, que va de, bueno, de eso, de gente de fobias y filias sexuales, película entretenida. Eso es me estoy quedando muy mal, lo sé, pero Dani, me podría gustaría. saber inventar cualquier cosa, pero bueno, no Ya, pasa nada. ya, es que no lo No sé, no, no, pasa nada, no. volvemos al cine y no, nos volvemos a recolocar. Oye, ¿y qué tal la reapertura de la librería? Bien, o sea, a ver, mi sensación ha sido como un invierno de oso, es decir, que hemos estado como 2 meses
cerrados y absolutamente así como que no, el tiempo no corría y la vuelta ha sido más o menos normal. O sea, bueno, con las medidas de seguridad, primero con la cita previa, ahora con aforo y demás, y la gente más o menos está respondiendo. Yo, si me preguntas, creo que el problema es lo que puede venir dentro de un rato. En el sentido, no que la gente, no es que esté gastando más de lo que estaba gastando, pero que sí que ha habido una situación de, bueno, todos lo sabemos, desde nosotros mismos vamos a ganar menos dinero este año, me refiero a nivel empleados, ¿eh? Y eso le va a pasar a mucha gente. Y ahora llega el verano, y ahora llega tal, entonces va a ser un año duro. La suerte que tenemos, yo creo que es que a la gente que le gusta el cómic, no digo que sea algo fundamental para ellos o para sobrevivir, porque no, pero que, que no digo que sea primera necesidad, pero quizás sí segunda. Es decir, que a la gente que le gusta el cómic va a seguir consumiendo cómic. Entonces, O sea, que han vuelto otra vez en cuanto han podido y algún nuevo ha aparecido por ahí. sí. Más o menos normal. Yo lo que tenemos un poco de situación económica en general, o sea, refiero de que por eso, de a ver qué pasa dentro de unos meses y tal. Pero sí, o sea, los fieles al pie de cañón y con un poquito de suerte las editoriales mejoran un poquito y no nos bombardean tanta novedad, que me temo que eso no va a pasar, pero me encanta pensar en que hemos aprendido algo de todo esto. Creo que no. Seguro que sí. Bueno, pues lo mismo que dices para las librerías y las editoriales va a pasar en el cine, porque este fin de semana es verdad que solo se abre Renoir Plaza de España y alguna sala más en Madrid. Las siguientes se reabren otros cines Renoir, pero el 26, que se reabren todos los cines, hay avalancha de estrenos. O sea que, bueno, hay que estar un poco pendiente porque ya va a llegar el momento ese en que hay que elegir película y te pones muy nervioso porque no puedes ver todo, ¿no? Sí, yo creo que desgraciadamente, tanto en el cine como en el... O sea, entiendo que los creadores tengan que crear mucho y está guay que creen, pero al final vamos a la situación de siempre. Yo hablo más en el sector del cómic, que es el que ocurre, o en el tema del mundo editorial. Creo que tiene que haber una selección y que los editores tienen que ejercer de editores y es que apuestan por algo, apostar de verdad. Que luego el propio editor, y todos nos pasa, que te enamoras de algo, lo publicas y a los 6 meses lo vuelves a leer, se nos ha pasado con el cine, típica película que sales emocionado, es la película de mi vida, la ves a las 2 semanas y dices, pero ¿qué La más estaba, rara tenían. qué me habría tomado yo? ¿En qué estado emocional estaba yo que he decidido que eso era algo estupendo, ¿no? Pero a favor del cine hay que decir que suele pasar justo lo contrario. Que ves una peli que, bueno, no te convence mucho y tal, y luego la vuelves a ver por cualquier cosa y dices, joder, pues esta peli es estupenda. Porque no me gustó la primera vez. Eso pasa más que lo otro, ¿eh? El otro, pues en el cómic yo creo que pasa a veces en el área que dices que el propio editor, o me he pasado, de leer cosas, digo, esto es maravilloso. Y luego de repente pasan 4 meses y dices, de verdad, ¿por qué no has ido a todos? Pero incluso de manera masiva, ¿por qué no has ido a todos por este si es una castaña? Entonces es inevitable. Pero lo que no puede ser es que las propias editoriales entierren sus títulos sobre otros títulos. Es decir, es el tema de si tú apuestas por un título y demás, pues intenta que esté ahí, intenta que la gente lo lea, intenta que los medios. Y más en librerías como la nuestra, que de alguna manera el cómic ya es como otro medio, es decir, que hay de todo, o sea, pero ya no podemos abarcarlo todo, y entonces nosotros, si queremos recomendar bien y recomendar sabiendo, no podemos abarcarlo todo, tenemos que hacer una selección. Sí, sí. Oye, antes de irnos, ya lo último, ultimísimo, pero antes de irnos, anima un poco a la gente porque tenemos abierto todavía el plazo para presentar relatos al premio de relato breve La Gran Ilusión, que tú estuviste el año pasado en el jurado, que no sé si vas a estar este año otra vez. Yo, si me llamáis, pues lo haré. Yo encantado de... Tenemos que Yo, hacer esa reunión. yo Anima un encantado, poco a la gente para que yo se encantado presente. de leer. Pues sí, pues invito a la gente que escriba su relato y lo mande al concurso. Y animo a la gente a que sea valiente. Es decir, que chicos, sois más inteligentes que yo, darle al coco. Y chicos, chicas, niños, niñas,
Y seguro que se os ocurren cosas locas que está guay. Porque yo creo que cuando lees un relato, y más un relato corto, que tiene la potencia de, de que tiene que estar muy concentrada, en el fondo es como un chupito, de alguna manera, pues tiene que ser algo que te sorprenda, que te golpee. Aunque quizá luego al cabo de 4 meses nos demos cuenta que joder, vaya tontería me golpeó, pero por lo menos que te golpee. Entonces, Sí. sí. O sea, yo creo que las cosas tienen que ser un poco... hay que innovar. O sea, es decir, para contar problemas paternofiliales ya tenemos unos cuantos relatos. Para contárselos. Bueno, Dani, que nos vemos en Atom Comics y después en el cine. Sí, o al revés. Esto es así. También me da cuando Al queráis. revés. O al revés. O a la vez. ¿Cómo? Déjame pensarlo. Esto, que pasé con un carrito ahí molestando y diciendo, ¿quiere un tebeillo, señora? ¿Sabes? En el señor, ¿quiere un tebeillo? Quiero que vea yo. Sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. A ti. Que nos vemos en el cine. Besete. Conteste primero a la segunda pregunta.